Hola a todos. Hoy tenemos en el invitado de Radio Francia Internacional al actor, bailarín y director argentino Francisco Leiva. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permíteme que diga que Francisco Leiva presenta su espectáculo Romeo y Julieta Tango en el mítico teatro parisino Folies Bergère. Magnífico teatro, el Folies Bergère. ¿Qué significa, Francisco, para vosotros presentarse en esa casa que ha visto pasar las grandes figuras de 2 siglos de music hall? Bueno, es un momento muy, muy importante. Realmente, como tú lo dijiste, Jordi, el Folies Bergère, tocar las tablas, como decimos en Argentina, de ese teatro es maravilloso. Ahí estuvieron Charlie Chaplin, Edith Piaf y otros. Entonces, para nosotros es como, después de haber hecho un pequeño recorrido con Romeo y Julieta aquí en París, en el Théâtre du Gymnase, que estuve contigo hace unos años, que bueno, por suerte nos fue bastante bien. Bueno, se nos abrieron las puertas de este teatro que es bastante histórico, que tiene una historia, bueno, que quizás hablaremos luego y que es maravillosa, ¿no? Precisamente ahí en el Folies Bergère bailó Josephine Baker, claro, desnuda, por cierto, sí, y que acaba de entrar en el Panteón aquí en Francia, ¿no? Es cierto, exactamente, sí. Entre otros, ¿no? Como decíamos, pero sí, la noticia del Panteón es muy reciente. Pues quiere decir que pronto quizás tú seas panteonizado también, ¿no? Espero no morir tan pronto. No sé si pronto. En todo caso, sí, estamos muy contentos del equipo y sobre todo que la versión es nueva, ha cambiado. Son 10 bailarines, 5 músicos y es un escenario y una técnica, aparte de la historia, que hacen que realmente la obra pueda estar a la altura que yo imaginé siempre. Es como un momento de llegada en París, pero como un inicio también quizás de una etapa un poco más internacional. Me ha parecido muy divertida la historia del nombre de Folies Bergère, que en un principio es un teatro que se inauguró a finales del 19 y que se llamaba Folies Trevis, que era el nombre de la calle que estaba justo al lado, ¿no? Uh-huh. Pero el barón de Trevis, a quien se le debe el nombre de la calle, se enfadó muchísimo diciendo cómo su nombre aristocrático podía estar relacionado con un teatro de varietés, ¿no? Uh-huh. Y cambiaron el nombre por Folies Bergère, que era una calle también que estaba al lado y que no tenía apellido, ¿no? Bergère, que es pastora. O sea, que da algo como la locura de las pastoras. O las locuras de la pastora. De la pastora, es peor todavía. Sí. Hablando de teatros míticos, otro teatro mítico es el de San Martín en Buenos Aires, donde tú estudias danza, ¿no? Sí. ¿Se sienten en esos teatros el espíritu de los artistas que han pasado por allí? Se siente mucho, sí. Hablamos mucho en el teatro de la energía, ¿no?, que hay allí adentro, y claramente está en las tablas, en la madera, en el aire y sobre todo también en los camarines, ¿no?, donde pasan cosas que nadie supo. Pero sí, y sobre todo también uno se encuentra con personas que llevan mucho tiempo allí también, ¿no? Con técnicos o gente que trabajó desde hace 40 años, diríamos, y entonces que son como una especie también de puente de la historia de lo sucedido allí. Ya yendo al Folies Bergère a hacer la búsqueda, el repérage que decimos, que es como ver que esté todo bien, ya uno de los técnicos nos empezaba a contar anécdotas de aquellas épocas y sobre todo nos dijo que nos iba a mostrar un hall muy escondido donde hay fotos muy especiales. Que bueno, eso es otra cosa que esperaremos. Todavía no te lo has enseñado. ¿Recuerdas alguna de esas anécdotas? Sí, no, en realidad específicamente en este momento no, nos hablaba de fiestas en los camarines y que él era joven, en realidad lo centralizaba en él, ¿no? Él como visitante, ¿no? Vas a estudiar danza en Buenos Aires, pero vienes a Europa para trabajar con Caroline Carson en el Centro Nacional de la Danza. Fue un cambio brutal, ¿no?, para ti pasar de Buenos Aires a París. Sí, como tú lo dijiste, yo había terminado allí en el San Martín, en el Teatro San Martín, había estudiado ahí danza clásica y contemporánea en el teatro con Ricardo Bartis,
que sigue siendo una de las eminencias allí en Buenos Aires. Y sí, cambiar de continente, cambiar de lengua, entonces todo se centró un poco más en el movimiento y no tanto en la palabra, que allá tenía mucho valor, ¿no? Porque la palabra, nosotros los actores utilizamos mucho lo cultural de la palabra para generar discurso humorístico u otro. Entonces, bueno, de repente, bueno, yo hablaba un poquitito de francés en aquella época y entonces todo se pasó más al cuerpo y a la música, y eso cambió un poco también la forma de representar las cosas. Hoy en día, por suerte, ya hablo francés. Entonces la palabra volvió, digamos, ¿no? Pero en aquel entonces sí, estudié con Caroline Carson. No fue en el Centro Nacional de la Danza, fue en el Atelier de Paris de Caroline Carson en Vincennes. En el Centro Nacional de la Danza trabajaba también, estudié en el Centro Nacional de la Danza. La situación de los bailarines y de la danza en general en Francia es mucho mejor que en otros países europeos, ¿no? Hay una protección del Estado al estatuto de bailarín, ¿no? Sí, hay un sistema bastante bueno, que también hay uno similar en Bélgica. Bueno, aquí se llama la intermittence, que es como una especie de paro mensual en lugar de anual. Se considera que el artista tiene tiempos de presentación y tiempos de creación, y en los tiempos de creación en general no está pago, entonces el Estado como que saca una media de los ingresos de cada artista y le paga los días no trabajados públicamente, digamos, ¿no? Es un sistema así que permite un poco... Tiene un doble filo porque permite a los artistas estar un poco más tranquilos, por supuesto, y tener una cierta estabilidad, que es lo opuesto de esta profesión en todos los otros países del mundo. Pero por otro lado también yo creo que adormece a cierta cantidad de artistas de la profesión, que no me oigan porque... No, entendemos perfectamente. Falta la intensidad, quizás, ¿no? El jugársela a cada representación. Sí, no creo que el artista que la necesidad, el artista tiene que estar ligado a la necesidad de vivir, pero hay algo de que mucha gente que ya encontró lo económico estable quizás se da cuenta que en realidad es eso lo que buscaba. En realidad. Imagínate. Hablando de tu encuentro con el tango, me contabas que fue algo complicado y que no querías ir a las milongas ahí en Buenos Aires porque la edad media de las chicas era casi de 80 años, ¿no? Era en el año 1998 más o menos, 96, 90, cuando estaba en el San Martín. Sí, vivía con dos amigos que eran tangueros y me querían llevar a las milongas y me obligaban, me llevaban. Me ponían un traje, sí. Vamos, me decían Pancho en la época. Me decía, vamos Pancho, y me llevaban y sí, por supuesto, no habían jóvenes, habían 10, 15 jóvenes que son los que hoy están trabajando por todo el mundo. Y sí, era un poco aburrido. Pero bueno, siempre había personajes y cosas que aprender, ¿no? Acabó mordiéndote. Años después, ¿no? Años después, sí, fue primero la danza contemporánea en el teatro y como el tango estuvo acompañándome toda la vida, finalmente, bueno, después tomó mucha más amplitud dentro de mi profesión y dentro también del lenguaje escénico, ¿no? Y aquí en París incluso vas a fundar tu propia escuela de danza, de tango, la Escuela de Tango de París, que es toda una referencia, ¿no?, en el universo tanguero. Sí, hoy en día la escuela, la verdad que para mí es la referencia porque no hay solo una pareja de profesores que trabaja allí, sino yo soy el director y hay varias parejas de bailarines muy conocidos que dan clases, entonces se trabajan como todos los estilos de tango. Y un poco la idea justamente era esa, tener un lugar en donde confluyeran todos los estilos y no solo de danza, y esperamos que en un futuro desde la música, ¿no? Está lejos todavía, ¿no?, el último tango que se baile aquí en París, ¿no? Bertolucci ha hecho mucho por el tango, a pesar, quizás no se dio cuenta de eso, ¿no? Con la película, ¿no? Sí, puede ser que no se haya dado cuenta. Bueno, Bertolucci es un gran cineasta, ¿no? Entonces hizo mucho por el arte, ¿no? Naturalmente. Volviendo a Romeo y Julieta Tango, después de Prokofiev, Bernstein con su West Side Story, hay que ser un poco audaz para meterse en ese berenjenal, ¿no? ¿Cómo se te ocurre meterte con eso? Bueno, me parece que la historia de Shakespeare es muy actual y hay como cosas que son muy intrínsecas a Shakespeare y al tango, ¿no? Como la muerte, el amor, como la pasión, el desengaño, como
como las historias íntimas. Entonces apareció más por ahí, por una idea de decir esto tiene mucho que ver con el tango, la historia de Shakespeare. Y todo empezó así con una pequeña idea y por supuesto después hicimos todo un trabajo durante 1 año y medio con Fernando Berniol de dramaturgia. Fernando Berniol es primo mío, vive en España, pero es director de teatro también. Y tratamos de hacer una investigación de ver cuáles eran las representaciones de danza más logradas de Romeo y Julieta. Y justamente nos quedamos con las que acabas de nombrar, que es la de Prokofiev, la danza clásica, y la de West Side Story, que es una adaptación, por supuesto, porque hay cambios en la historia. En nuestra historia hay un cambio fundamental, pero que no cambia la historia en sí misma, ¿no? Entonces, a partir de esta investigación, bueno, empezamos a hacer una dramaturgia de cómo contar la obra en movimiento con la menor cantidad de textos posibles. La habéis ambientado en Buenos Aires, en el Buenos Aires de nuestros días. ¿Hay familias tan enemistadas en los barrios de Buenos Aires como los Capuletti y Montecchi? Bueno, podría ser en el fútbol, ¿no? En Boca River, el barrio de La Boca, que es el barrio portuario, justamente donde nace el tango. Y puede ser Núñez, que es donde está River Plate. Es una historia más popular de fútbol, ¿no? Que el fútbol es muy importante en Argentina. Está en la sangre de todos los argentinos, digamos. Hablando de sangre, solo la muerte de los amantes logra acabar con esa rivalidad histórica. Sí. Bueno, hace falta sangre para que llegue la paz. Es tremendo porque es una historia muy actual, yo digo, porque vivimos también, muchas de las cosas que suceden hoy en día son por odios heredados de sociedades y enfrentamientos quizás religiosos o de sociedades que no nos pertenecen realmente. Es como que la herencia de los padres hace que los hijos se enfrenten, ¿no? Y sí, en la historia, con la muerte realmente de Romeo y Julieta, llegan a la paz. Acá con la muerte de los odios heredados de las guerras y demás, por el momento no se llega mucho a la paz. Sería maravilloso que por lo menos dentro de esta tragedia, de esta desgracia, se pudiese llegar a no enemistarse por, como dije recién, odios heredados, ¿no? O problemas ajenos. La música la firma Facundo Torres, el bandoneonista de Gotham Project, todo un lujo, ¿no? Sí, Facundo es un amigo y bueno, claro, Gotham Project, bueno, revolucionó un poco lo que el tango en lo musical, en lo electrónico, en una época nacieron aquí en París, ¿no? Y Facundo trabajó con ellos durante todo el tiempo que estuvieron, ya no están juntos. Y nos conocimos en una época, empezamos a colaborar y él hizo la música de Romeo y Julieta junto a Jonathan Lefebvre, y después tuvimos invitados como Román Lecuyé, Gonzalo Gudiño, tuvimos invitados que hicieron algunas sesiones de trabajo con nosotros. En la composición era Jonathan, Facundo y yo, porque yo lo que traté de trabajar dentro de la música es como decir, en esto está pasando esto, qué sonidos podemos encontrar que tengan que ver. Lo interesante de la obra es que la música y la obra fueron construidas al mismo tiempo, ¿no? Entonces es realmente una música hecha para la obra y durante la creación. El espectáculo, como nos decías, se estrenaba en París en el 2019. Sí. Imagino que la pandemia del COVID cortó el impulso de ese estreno, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, estrenamos antes de la pandemia y nos empezaron a contactar. Y estrenamos en el Teatro du Gymnase y nos fue muy bien allí y teníamos varias fechas ya acordadas. Y sí, vino lo que sucedió, que fue medio terrible y que todavía estamos en medio de esto. Te diría, espero que en el final un poco de esto. Y todas esas fechas se pospusieron, por suerte. Y justamente estamos ahora retomándolas. Acabamos de venir de Bélgica, en donde hicimos 4 fechas. Estuvimos en Valsenis, donde acabamos de hacer una fecha. Ahora el Folies Bergère. Y esperamos que se sigan recuperando y si no, también apareciendo nuevas oportunidades. Y imagino que el libro que vas a publicar el mes que viene, en octubre, Hotel Buenos Aires, en la editorial El Scripto Tango, lo escribiste en parte durante la pandemia, ¿no? ¿O no? Sí, está bueno, es interesante, es una novela, es una primera novela que está en bilingüe, está en los 2 idiomas, que sale justamente con la editorial que nombraste y que sí, la escribí justo antes de la pandemia, la escribí
Escribí, lo que usé fue el tiempo pandémico, digamos, o la reclusión un poco, porque me fui al campo, para corregir, para terminar el proyecto, que no encontraba espacio para encontrarlo, ¿no? Para terminarlo, ¿no? Y fue un buen momento, digo, una transformación más hacia lo íntimo, hacia la escritura, hacia otros trabajos teóricos. Y sí, fue un momento de corrección del libro, que sí, sale ahora, estoy bastante emocionado también, diferente de envergadura, por supuesto, con Romeo y Julieta, pero muy motivado. Finalmente la pandemia tiene algo de positivo, ¿no? Ese confinamiento fértil para muchos artistas. Sí, yo digo que hay formas de verlo, ¿no? Hay formas de encarar la vida o de forma positiva o negativa sin dejar de ver lo terrible que ha sido. Pero sí, muchos tratamos de usar esto más como un periodo creativo, de retrospección y de análisis de lo que estamos haciendo para modificar a futuro lo que no nos estaba como llenando, ¿no? Porque al final uno, sobre todo en ciudades como París, uno termina como entrando en una vorágine de cosas que lo llevan de un lado a otro y finalmente llena su tiempo de trabajos deseados, ¿no? Pero finalmente uno se pregunta si son tan deseados. Entonces fue como un espacio también de replanteamiento y decir, bueno, esto sí, y esto hasta aquí llegó, lo vamos a parar un poco. Hay que saber pararse. Sí, sí, sí. Hotel Buenos Aires es una novela de ficción, ¿no? Es una novela de ficción, sí. ¿Pero con el tango como protagonista? La familia del libro es de un cantante de tango. Y son 3 generaciones de este cantante. No quiero develar mucho porque la estructura del libro es algo bastante llamativo, digamos. Entonces no quisiera tanto contar, sino solo decir que sucede en un hotel en Buenos Aires, en una pensión en diferentes épocas de un Buenos Aires, y a través de 3 generaciones familiares, que uno de ellos era cantante de tango y que yo le puse en el libro polaco en homenaje a nuestro gran cantante, el polaco Goyeneche. Pero está como adornada de tango, pero es una historia de ficción. La esperamos con impaciencia. Muchísimas gracias, Francisco Leiva, por haber estado aquí con nosotros. No se pierdan, si están aquí en París, el 19 de septiembre, este Romeo y Julieta tango en el Folies Bergère, aquí en París. Muchas gracias. Digamos también gracias a Stéphane Desfossés y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, que emite para todo el continente desde Montevideo, justo enfrente de Buenos Aires, ahí en Uruguay. Gracias a ti, Jordi. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Romeo y Julieta tango. Au Folies Bergère. Romeo et Juliette Tango, dimanche 19 septembre, au Folies Bergère.